Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. A Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer de nuevo compartir una nueva emisión del programa. Hoy vamos a abordar el tema político, que yo estoy convencido que es muy importante para la democracia, pero no con la arista que hoy la vamos a abordar, porque es una arista que nosotros pensábamos ya superada. Uno que siempre tiene la esperanza de que esto va a cambiar, no entiende, no acabo de entender, no comprendo estos comportamientos de nuestra élite política. Yo particularmente como ciudadano de Honduras no los comprendo. ¿Y saben por qué digo esto? Porque la verdad que hay otros problemas en este momento que para el país son fundamentales resolver. Estas temáticas que hemos venido abordando de cómo construir un plan de nación sostenible, tomando en cuenta el cambio climático, tomando en cuenta la vulnerabilidad del país, nuestros comportamientos. En este instante y por las necesidades de la gente, por el apremio de la gente y la situación económica de Honduras, deben ser los temas fundamentales del debate para la reconstrucción. Pero desgraciadamente, nuestra élite política, por más golpes que recibe, no acaba de entender que el país sin estabilidad política, sin estabilidad en temas electorales, siempre habrá entonces una fuente que genere distorsión, que genere incertidumbre, y esa incertidumbre coadyuva para que el país no crezca económicamente lo suficiente, no sea capaz de atraer inversión foránea, ni estimular la inversión nacional. Esto que está ocurriendo ahora con el registro de datos que entregó el RNP a el Consejo Nacional Electoral, luego cuando estos contrastan dice que hay una serie de errores e inconsistencias, crea incertidumbre en el país porque estamos ya a las puertas de las elecciones primarias. Y justamente son estos últimos procesos electorales los que han terminado de hundir a la nación y de crear una incertidumbre de tal tamaño que el país no puede recuperarse. Bueno, la última que me está contando el periodista Ramón Matute de TN5 Matutino en esto, yo no sé si te lo dijo en broma Mario Tomás Zambrano, Ramón, o te lo dijo en serio, o por favor explícamelo. No, es en serio. Ayer lo dijo en el programa Día Político el vicepresidente del Congreso Nacional de la República, Mario Pérez, que se va a someter esta semana. Mario Pérez, no Tomás Zambrano, no, es Mario Pérez, el vicepresidente. Me disculpas. Que va a someter en la Cámara Legislativa, en el Congreso Virtual esta semana, un artículo nuevo, Renato, referente al domicilio de votación. Es decir, que la persona podrá tener el derecho de ejercer el sufragio en dos lugares diferentes si él lo quiere, pero una sola vez.
Si la persona vive en la colonia Cerro Grande, en Tegucigalpa, aquí tiene su domicilio, el enrolamiento lo indicó que va a votar en la colonia Cerro Grande, pero esta persona nació, digamos, en San Lorenzo Valle, entonces tiene la oportunidad, de acuerdo a este artículo que se va a introducir en la Cámara Legislativa, de poder ejercer el sufragio, o sea, en San Lorenzo Valle o en Cerro Grande, pero solo una vez, por supuesto. Si quiere, escuchemos a Mario Pérez. Por ¿le favor. parece? Por favor. Escuchémoslo. Y le aparece ya un centro de votación distinto en el que ha votado toda su vida. Nosotros vamos a aprobar también, y se lo adelanto, un artículo que deje claro de que la persona tiene derecho a votar en 2 lugares, bajo un criterio de que la persona escoja. En el lugar donde vive, donde reside, o en el lugar donde nació y fue inscrito. No se le puede quitar el derecho a la persona de votar donde nació, por raíces culturales, por raíces ancestrales. Nosotros en Santa Bárbara, por ejemplo, tenemos gente que vive en San Pedro Sula porque allá es su centro de trabajo, pero el fin de semana se viene para su pueblo. Aquí pasa Semana Santa, aquí pasa Navidad, aquí lo van a enterrar, aquí tiene a sus parientes, aquí viene a coronar el día de finados. Son 16:01 y quieren seguir votando en Santa Bárbara. Entonces, Correcto. ¿por qué los vamos a obligar o por qué les va a obligar el Consejo Electoral a votar en San Pedro Sula si ellos no se sienten identificados como sanpedranos? Se sienten identificados con su pueblo donde nacieron y en donde pasan sus días festivos, donde pasan con su familia. Entonces, vamos a aprobar eso, de que la gente vote o donde vive o donde nació, que sea un derecho que la persona lo escoja y lo haga ver así al Registro Nacional de las Personas y que eso se refleje en el padrón electoral. Bueno, el Consejo Nacional Electoral no puede obligar, dice don Mario Pérez, a un hondureño a ejercer el sufragio donde ellos quieren, sino que sea él quien decida, o en su domicilio donde nació, en su lugar donde nació Renato, o en su domicilio actual donde vive y donde trabaja. Y Esto es un artículo nuevo. Y esto ya no lo habíamos superado. Bueno, Este asunto de los domicilios, que inclusive hay un periodo para que la gente decida dónde quiere votar, pero una sola vez. El voto domiciliario. Sí es. ahora, Bueno, el enrolamiento, Renato, el enrolamiento actual del Registro Nacional de las Personas prácticamente les cambió el domicilio a muchos hondureños. Es decir, hay gente que votaba en Yuscarán, por ejemplo, que haya ejercido el sufragio, pero en el enrolamiento, como se enroló en la colonia Kennedy, aquí en Tegucigalpa, entonces le pusieron el domicilio en la colonia Kennedy o en La Joya o en la colonia más cercana. pero eso ya lo Sí, debe ser. sabíamos. Eso Correcto. ya lo sabíamos. Entonces Eso ya dice lo el Congreso, sabíamos. eso no debe de pasar, obligar a Pero las de todas personas, dice formas, don Mario uno Pérez, establece dónde- obligarlos a votar donde el Consejo Nacional Electoral quiere. A ver qué pasa. Bueno, Gabrielita Andino, ¿cómo se llama el programa? ¿Cuál es el título? Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Perfecto, Matute. Renato. ¿Cuál es el título que le hemos puesto al programa esta mañana? Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. Otra vez con el malísimo circo político que hunde a Honduras. Este es el tema que tratamos este martes y le invitamos de inmediato para que participe con nosotros en nuestras redes sociales sobre sus opiniones acerca de estos acontecimientos que se están dando previo a los comicios electorales. Otra vez con el malísimo circo político que hunde a Honduras, el tema de hoy en Frente a Frente. Otra vez con el malísimo circo político que hunde a Honduras. Se suponía que ya con un nuevo censo, que el que tenemos en este momento es provisional, entiendo, que luego se va a trabajar en subsanar los errores para que a finales del mes de diciembre tengamos ya el censo definitivo con el que se va el que va a servirnos para las elecciones primarias. Yo por eso he invitado hoy a personas de experiencia, mucha experiencia y jóvenes, para hablar de un tema que me preocupa, de veras que me preocupa. Porque el país tiene problemas más serios que resolver. Esta gente que ya nos ha metido en problemas en procesos pasados, se empecina en seguir enredando las cosas y creando incertidumbre política en Honduras. Elucubrando así,
de manera fácil. Tengo la sensación que hay gente que no quiere dejar el poder. Yo tengo algunas sensaciones que hay gente que no sé a qué le teme fuera del poder, que está haciendo maniobras para continuar en el poder. Voy a la pausa y enseguida presentaré a mis invitados para analizar esta temática. ¿Cómo es que se llama el programa hoy? ¿Cuál es el título, Gabriela? Si podemos repetirlo. De inmediato, licenciado, otra vez con el malísimo circo político que hunde a Honduras. @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos con un interesante Frente a Frente. Yo saludo a don Olman Valladares. ¿Qué tal, don Olman? Bienvenido, buenos días. Bien. Ya saben, ustedes lo conocen muy bien, por muchos años fue diputado, fue candidato a la presidencia de la República por el PINU Socialdemócrata, así que es un hombre con un historial enorme aquí en el país. Igual saludo a Melissa Elvir, de la directora de Democracia Sin Fronteras. Melissa, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Rafael, Igual gracias. es una luchadora, es una mujer comprometida con un país diferente. La abogada Maribel Espinosa la tenemos también hoy, vía Zoom. Abogada, al final no sé si está en El Progreso o está en Tegucigalpa. Estoy en San Pedro Sula, está ya en San mi Pedro oficina. Sula. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Yo sé que hicimos la conexión bastante tarde, el contacto bastante tarde. Miren, todo surge el domingo cuando viene el diputado Tomás Zambrano y en las redes sociales publica: el Consejo Nacional Electoral debe garantizar que en las primarias puedan votar tanto los enrolados como las personas que no han hecho su trámite para obtener la nueva tarjeta de identidad, pero están inscritos en el RNP y están habilitados para ejercer el sufragio. Ambos grupos tienen que estar en el padrón electoral de marzo del próximo año. El que se enroló votará con la nueva identidad y el que no hizo su trámite debe votar con la identidad actual que vence hasta el 15 de mayo de 2021. Hasta ahí estamos claros que eso es lo que se decidió. Bueno, luego sigue: con la base de datos publicada por el Consejo Nacional Electoral se dejó fuera del censo provisional casi 3 millones de hondureños, que aunque no están enrolados, están habilitados para ejercer el sufragio y están inscritos en la base registral del Registro Nacional de las Personas. Por tanto, estas personas corren el riesgo de que no se les incluya en el censo definitivo. Consecuentemente, se les negaría el derecho de ejercer el sufragio, lo cual sería lamentable y un retroceso en el fortalecimiento de la democracia. Y un tercer tuit del diputado Zambrano dice: el Consejo Nacional Electoral debe enmendar la arbitrariedad que cometió al publicar un censo preliminar únicamente con las personas que se enrolaron para obtener la nueva tarjeta de identidad, infringiendo lo dispuesto en la Ley de Disposiciones Especiales para las elecciones primarias 2021, pues la misma establece que el Consejo Nacional Electoral debe elaborar ese censo conforme a la base registral completa y actualizada que elabora el Registro Nacional de las Personas. Hoy, muy temprano de la mañana, me puse a revisar los periódicos. A leer las noticias, los periódicos digitales, incluido el nuestro, tunota.com, los periódicos de papel, que también son digitales. Y me encontré porque siempre leo estas columnas. Siempre leo estas columnas porque sé que tienen información que, contrastándola, uno puede llegar a la conclusión de que es información importante, información veraz. Y me encuentro, por ejemplo, en Pildoritas de la Tribuna: fraude. El gato escondido es que manos traviesas quieren habilitar el censo viejo, alias el censo del fraude,
junto con la lista de los enrolados. Póngale atención, porque si esto lo escribe quien suponemos que lo escribe, el presidente Flores, yo le pondría atención, porque es un hombre bien informado que pasa con mucha conexión entre los políticos. Fraude. El gato escondido es que manos traviesas quieren habilitar el censo viejo, alias el censo del fraude, junto con la lista de los enrolados. Y luego dice, Santo Tomás revolvió el hormiguero, madrugó a tuitear arbitrariedad del Consejo Electoral al publicar censo preliminar solo con los que se enrolaron y no todos los aptos para votar. Lo que le faltó decir en el tuit fue que esa fue la base registral que le envió el RNP al Consejo Nacional Electoral, que le mandaron 3 días antes de vencerse el plazo para que el Consejo Nacional Electoral mandara el provisional a los partidos. Es que algunos están como aquel que le mandan a alguien una granada con el pin de fuera y sale corriendo a lavarse las manos gritando, cuidado, que una bomba va a explotar. Rápido, el Consejo Nacional Electoral mandó una carta al RNP exigiendo resolver las inconsistencias de los enroladores de Rolando y los errores. Emergencia, que hagan un plan de emergencia para enmendar los domicilios equivocados, los excluidos, la validación de huellas dactilares. Y de paso avisa que no asume responsabilidad que no le pertenece. Más tarde allá apareció el poeta, quien dirigió el RNP por los últimos 2 años y montó el proyecto Identifícate, con grados Kelvin y el Buró del Partido Nacional, ya diciendo que van a buscar solución a los reclamos. Y luego viene fraude. El gato escondido es que manos traviesas quieren habilitar el censo viejo, alias el censo del fraude, junto con la lista de enrolados. Bueno, y Armando Villanueva, gran periodista también, con mucha información que logra por sus contactos, dice, lamentable y peligroso ese fuego cruzado, en Apuntes del Heraldo, lamentable y peligroso ese fuego cruzado entre trillizos del Consejo Nacional Electoral y del RNP cuando el proceso apenas arranca, porque ya se imaginan en las generales, van a salir a relucir hasta los chuzos y los cohetes. El Tommy tiró a matar el domingo en la noche con una retreta de tuit en los que se llevó de encuentro al Consejo Nacional Electoral acusándolo de arbitrario por publicar un censo pirujo. Pero la Paola, que paga por no hablar y es apartada, sacó el machete y en otra retreta de tuit aclara que el Consejo Nacional Electoral no sabe nada del hilo, que los que costuran son los trillizos del RNP. Vaya jodido, dice Armando Villanueva. Ajá, y entonces, ¿quién puerca será el culpable de todas estas inconsistencias? De los traslados, de la people que se enroló y no aparece, de los que mandan a votar a la quinta porra, en fin. ¿Seré yo, maestro? En pleno fuego de metralla y lanzamiento de obuses sale por la punta izquierda el olanchano y por la punta derecha el niño hualaco, cada quien con su carga de leña. O sea, volvemos a lo mismo. Peor. Peor, dice don Olman Valladares. Decepciona. Yo le decía ayer al presidente de mi empresa, a don Rafael Villeda Ferrari, que me preguntó, Renato, ¿y cómo está? ¿Y cómo mira esto? ¿Y qué tema va a tener mañana? Le digo, mire, estoy profundamente decepcionado, pero profundamente decepcionado de que esta élite política hondureña no aprenda la lección. Una vez más, a las puertas de un proceso electoral, vuelven a la molotera creando una incertidumbre enorme. Don Olman Valladares, buenos días. Buenos días, Renato, y buenos días a los miles de televidentes, y un saludo especialísimo a Melissa. Ya la conocía, ¿verdad? Uy, sí, de hace mucho tiempo. Sí, no habíamos alternado desde hace mucho tiempo. Y también. doña Maribel Espinosa, allá en San Pedro Bueno, Sula. ella es muy especial para mí también, mi compañera de ideales, si se quiere, compañera de los movimientos que hemos tenido para preservar la fortaleza de la Constitución. Hemos luchado mucho. Hemos viajado a instancias en Washington
para ver si hemos convencido, si convencíamos a las autoridades de la OEA y a los miembros del Senado, y la verdad es que esos son los ingredientes de esta sopa con mal sabor que tenemos los hondureños en materia política. Correcto. Pero saludo completo. Renato, esta situación es peor. Es peor. ¿Por qué es peor? ¿Por qué la mira peor? Y le voy a decir por qué. Mire, yo tuve la suerte, si se quiere, la responsabilidad de participar en casi todos los procesos correcto. eleccionarios desde el 80 para acá. Y había un espíritu de corregir problemas, no de entorpecerlos y de complicarlos. ¿Y usted qué es lo que percibe en este momento? Que todo el mundo está tratando de poner sus juegos en el juego maligno del ajedrez perverso de la política hondureña, de colocar sus peones de tal manera que al final, como sea, vamos a aferrarnos al poder los que estamos en él y vamos a tomar el poder los que no estamos en él, a como de lugar. El problema es que el pueblo hondureño es el que sufre todos estos embates, de estos egoísmos, estos deseos, Renato, enfermizos. El poder provoca, cuando es mal manejado, provoca estos sentimientos. No puedo dejar de estar aquí tomando decisiones, aunque sean las decisiones más abyectas que se puede imaginar. Ahora son descarados. Son descarados y sobre todo hay una particularidad. Abundan los voceros oficiosos y oficiales y no hay manera de poder ponerlos que concuerden. Uno dice una cosa en un momento dado, no se escuchan y el otro del mismo bando dice lo contrario. Y entonces tienen a este pueblo confundido. Ok, ahora, tratemos de irnos al problema. El problema es que viene el registro de las personas y envía la semana anterior la base registral, ¿no? De todos los enrolados. Así es. Para la nueva identidad. Así es. Viene el Consejo Nacional Electoral, luego contrasta esa información para elaborar el censo electoral provisional y dice, eso tiene un montón de inconsistencias, dice. Claro. Eso deben corregirlo, dice. Bueno, y luego surge la otra cosa que de ya días la veníamos advirtiendo, que la tarjeta actual está vigente hasta mayo del próximo año, que mucha gente no se enroló y que cómo iba a ser esa gente que no se enroló, pero que tiene vigente la identidad que tenemos actualmente para ir a votar. ¿Me entiendo? Sí. Me entiendo. Hay gente que no se enrola, pero su identidad está vigente y tiene todo el derecho de ir a votar. Estas situaciones ya las hemos vivido, Renato. Acuérdese usted, me pierdo en el tiempo, pero en el acuerdo de las elecciones donde participó doña Nora de Melgar, ¿cuál era el gran problema que teníamos? Era precisamente que estábamos dentro de un proceso de modificación de la tarjeta de identidad y había gente que tenía tarjeta nueva, pero otra que no le había salido por problemas internos estructurales. ¿Y qué ocurrió? En aquel tiempo los que tomábamos, digo, yo me voy a incluir porque ni modo, decisiones políticas, le buscamos la salida. Y yo recuerdo que con don Guillermo Casco Callejas estudiamos bien el problema y llegamos a la conclusión, hay que proponerle a estos señores, votemos en sobre y guardemos la confidencialidad del voto en el sentido de que la persona que va con su sobre y lo deposita identificándose con su tarjeta vieja, ese sobre se aparta y se coteja al final y los escrutadores jamás van a ver quién fue el que votó, porque se tiraba en una tómbola y ahí se sacaban sin nombre del votante. ¿Y esto de ahora cómo pudiese corregirse? Porque están diciendo que se apresuró el Consejo Nacional Electoral a publicar el censo provisional porque hay muchos hondureños que están en la base del registro de las personas, pero que no se han enrolado todavía y que tenían que tomarlos en cuenta ellos para que nadie quede sin votar. Mire, Renato, vamos todavía más profundo a las raíces de este problema. ¿Qué es lo que se percibe en este momento? Que nuevamente estamos premiando la irresponsabilidad de todo el mundo, de las autoridades, de los electores hondureños
que todo el tiempo estamos dejando las cosas para último lugar. En último momento estamos haciéndolo. ¿Cuánto hace que se dijo que se había abierto el proceso de enrolamiento? Ese proceso de enrolamiento, Renato, no tomaba ni 15 minutos, el proceso de enrolamiento. La preinscripción. Entonces no era asunto de que íbamos a hacer colas enormes y que no puedo estar esperando, no, pero la gente no fue a enrolarse. Y el último día usted miraba las colas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando se dice, no, es que tiene que, no se le puede, y vamos al rintintín de los derechos políticos y los derechos humanos. No se le puede coartar el derecho de votar. ¿Y por qué no cumplió con su responsabilidad de irse a enrolar en su momento? Y yo le voy a decir algo, mi tesis es que lo que hizo el registro de las personas es correcto. ¿Por qué? Porque si hay 400.000 inconsistencias y para que el público no vaya a tener fantasmas, a crear fantasmas, mire, la consistencia puede ser que en vez de una A le hubieran puesto una O. Esa es una inconsistencia. O que de repente se llamaba Concepción varón y era Concepción mujer y le cambiaron el género. Y así por el estilo. Ese es el tipo de inconsistencias. Pero esas son subsanables. Si el registro no publica en este momento, ¿cómo voy yo a determinar si mi lugar de votación es el correcto? Pero si me lo dan desde ahora, Puede corregir. puede corregirse con tiempo. No voy a esperar a que llegue el montón, que puede ser que llegue 3 días antes de las elecciones internas, y vamos a escudriñar 3 millones de votantes que tienen inconsistencia. Ahora empecemos ya con 400.000. Entonces, para usted, el registro no es el culpable de este problemita que crea incertidumbre que se nos ha presentado en las últimas horas. Y el problema es que estamos distorsionando todo. Se llama provisional. Todo lo que salga en este momento es provisional. Muy bien, vamos con la abogada Maribel Espinosa. Vamos a ver, abogada. ¿Y usted cómo entiende y qué salida a este conflicto que se ha presentado? Adelante, en San Pedro Sula. Muy buenos días, don Renato. Un verdadero privilegio compartir este foro con la abogada Melissa Elvir y con mi entrañable amigo don Olvan Valladares. Para mí es importante dejar establecido que esto solo es otra intentona para quedarse en el poder de parte de algún grupo que domina el actual gobernante. Y tengo fundados motivos para pensarlo, don Renato. En primer lugar, muy rápidamente, si me lo permite, en el año 2013, Juan Orlando Hernández se compromete a hacer reformas electorales y a obtener una nueva cédula ante Naciones Unidas. Incumplió ese acuerdo. En el 2000 fuimos a elecciones y obviamente no hubo nueva ley electoral ni nueva cédula. Fuimos a elecciones en el año 2017 con la misma ley electoral e incumpliendo la Carta Democrática de la OEA, igualmente con la misma cédula. Y desde el año 2018 se tuvo que haber aprobado la ley electoral. ¿Y qué han estado haciendo en ese Congreso? Haciendo remiendos. Han estado aprobando normas transitorias y poniendo obstáculos al proceso electoral. Al día de hoy no tenemos las reformas electorales y tenemos un sinnúmero de normas transitorias. Yo en este momento quiero decirle al pueblo de Honduras que tenemos que apoyar a las 2 concejales del Consejo Nacional Electoral, a la doctora Hall y a la doctora Rixi Moncada. Y digo esto porque el problema que se plantea aquí es porque ellas adoptaron una decisión histórica y le cerraron el paso a Juan Orlando Hernández para una siguiente reelección. Y a raíz de todo eso han venido socavando, conspirando con el proceso de identificación. Yo soy víctima de eso, don Renato. Tengo muchísimos años
de votar en la misma escuela cercana a la casa que vivo hace más de 35 años. Y fíjese que me fui a enrolar y el primer detalle que me puso en alarma es que decía fuera de línea. Y ahora que consulto, me han enviado a una escuela, a un centro de votación que no me corresponde. Y la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿responsabilidad de quién es realmente la primera etapa del censo? Es del Registro Nacional de las Personas, no podemos ignorar eso. Y déjeme decirle, el Partido Nacional se preocupó y se preparó para meter a toda su gente para que calificaran, y tenemos denuncias dentro de los partidos políticos que hay enroladores que dicen representar a otros partidos y no lo son, son del Partido Nacional. Tenemos denuncias que hay traslados de ciudadanos de un lugar a otro para votar. Recordemos que el voto es domiciliario y eso que están diciendo esos señores que llaman de arbitrario al Consejo Nacional Electoral, les recuerdo que los arbitrarios son ellos, porque ellos han destruido y han roto el orden constitucional con la reelección ilegal del actual gobernante. Pero además de eso, tenemos problemas. Acaban de aprobar el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Todavía no le ha hecho la transmisión de fondos la Secretaría de Finanzas. Todos esos son obstáculos sistemáticos, licenciado. Usted tiene que tener claro en eso, porque al final de cuentas lo que no quiere una red criminal que está gobernando que hayan elecciones transparentes en Honduras. Esa es la verdad. Y lo que pasa, muy a mi pesar, es que también muchos líderes de la oposición están atacando el proceso de identificación. Entonces yo le preguntaba el día de ayer a un diputado que me merece mucho respeto y le dije, bueno, si la oposición dice que hay fraude y lo que quiere el actual gobernante es que no hayan elecciones, entonces lo que está ocurriendo aquí es que se está desprestigiando por ambos lados el proceso electoral en vez de cuidarlo, en vez de exigir las responsabilidades a los funcionarios públicos a cargo de esas inconsistencias. Y eso es claro, don Renato. En los países donde funciona su democracia, donde funciona su Estado de Derecho, se deducen responsabilidades a los infractores. En este país no acontece eso. Por eso, esos son globos sonda. Fíjese bien, de los dos movimientos del Partido Nacional vienen esos dos globos de sonda. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren la anarquía en las elecciones primarias. Quiere que haya desorden y que el voto ya no sea domiciliario. Quieren llevar de un lugar a otro a personas que han censado en diferentes lugares. Y eso es más de lo mismo. Es una clase que yo no puedo llamar política, sino que politiqueros corruptos y que están traicionando al país. Y por eso yo le digo al pueblo de Honduras que tenemos que estar alerta ante un nuevo intento para quedarse en el poder. El país necesita reconstruirse, licenciado. Y para reconstruirse se requiere no solo un proceso electoral, se requiere un gran acuerdo de reforma en los diferentes sectores de la nación. Pero estos señores están abusando del poder que tienen y están provocando y agravando una crisis, una multicrisis en que estamos. Y eso es inhumano. Eso es un irrespeto a los derechos humanos de los ciudadanos que hoy por hoy aproximadamente 2 millones de hondureños están sufriendo la desgracia
de la pandemia del ETA y del IOTA. Y además están sufriendo la pandemia de esa corrupción generalizada de este actual gobierno. Permítame decirle que me hago eco de esa expresión, porque así lo siento yo como ciudadano de Honduras, que hay gente interesada en desprestigiar este próximo proceso electoral. ¿Con qué fines? Ya van a ir saliendo los objetivos de esta gente, pero da la impresión que sí tienen como idea desprestigiarlo para sembrar la anarquía con propósitos que ya van a ir saliendo seguramente. Melissa, a esta altura de todo este proceso electoral que lo tenemos a las puertas con las primarias, usted como miembro de una organización muy importante, es la directora de Democracia Sin Fronteras, ¿qué opina? Buenos días, Renato, buenos días a doña Maribel y a don Olvan, que es un placer para mí estar aquí. La verdad es que ya no resta tanto que decir entre lo que ha dicho don Olvan y doña Maribel, ¿verdad? Es decir, este olor, este sabor de boca que nos han dejado los últimos movimientos políticos es precisamente para poder desprestigiar la mentalidad del ciudadano, ¿verdad? Querer decir que están jugando con nuestra inteligencia, queriendo dar a entender que están defendiendo los intereses del ciudadano, cuando en realidad lo que se está defendiendo son intereses políticos e intereses por un poder que han ido partiendo día con día, y intereses que no son tan directos, ¿verdad? Es decir, tratan de mantener el eco de la democracia, el eco del respeto hacia la ciudadanía para poder elegir a los funcionarios, pero al final de cuentas este posible fraude electoral entonces ya está terminando de cocerse precisamente con todas estas decisiones. Y hay expresiones, bueno, usted lo leyó en apuntes, usted lo leyó en pildoritas, que realmente entonces lo único que a veces decepciona es tratar de seguir buscándole soluciones, y parece que a esas posibles soluciones, ellos encuentran otra manera de obstaculizar ese proceso democrático, ellos encuentran otra forma de cómo generar otras piedras que realmente entonces decepciona trabajar por temas de transparencia, por temas de democracia, precisamente porque lo que queremos es fortalecer un Estado democrático de derecho, y ellos lo que quieren es regresar a mucho antes de los años 80, y pareciera que entonces quieren una oligarquía y una anarquía totalmente para ellos nada más, y solamente para ellos, a pesar de que hay representantes de los diferentes partidos políticos en las dos instituciones, siguen echándose entonces culpas unos y otros. Ahora, yo le voy a pedir a Melissa, le voy a pedir a don Olvan Valladares, le voy a pedir a doña Maribel Espinosa. En este asunto de las inconsistencias, 400,000 han dicho que hay de 4.2 millones de enrolados. Un 10%. Estas se pueden corregir. Sí. Las inconsistencias se pueden corregir. Ya vamos a hablar con profundidad de esto. Pero no las direcciones. ¿Perdón? No las direcciones, hasta para las generales. Correcto, ya, para que la gente vaya comprendiendo. Y una persona, Renato, discúlpeme, puede tener 3 o 4 inconsistencias. O sea, no es que son 400,000 personas las que tienen irregularidades, porque hay 3 o 4. Y con este asunto de los domicilios, que la gente dice, no, yo aparecí en otro domicilio, claro, para votar. Sí, esa es una inconsistencia de fondo. Y le voy a decir cuál es uno de los problemas, y lo he tenido yo en mi oficina con mi gente. Hay personas que viven, póngale, en Las Delicias. Es un barrio que se llama Las Delicias, pero en Tegucigalpa hay 3 barrios con el nombre de Las Delicias. Y aquí vamos a la raíz también del problema. Uno de los problemas graves que hay aquí en este asunto es que no se respetó la experiencia. Las personas calificadas, entrenadas durante muchísimos años en el registro de las personas, fueron apartadas, y hubo un reclutamiento donde las informaciones internas del registro de las personas es que muchas personas incluso pasaron los exámenes de admisión con notas mucho más altas,
pero los encargados a quien le asignaron eso, y no voy a llamar a designar partido político, a ver que lo averigüe Vargas, se encargaron de colocar activistas. El proceso de registro de las personas es un proceso técnico, no es un proceso político, porque la tarjeta de identidad la usamos para elecciones cada 4 años, pero de ahí la tarjeta de identidad la usamos todos los días para identificarnos. Entonces, esa tarjeta de identidad no puede tener inconsistencias. Miren lo del voto domiciliario. Y a mí, don Mario Pérez, con las disculpas del caso, me sorprende cada vez más, porque el hombre es un abogado. Y si es cierto que no tiene 50 años de estar en política, pero ya el colmillo que ha adquirido debería darle un marco más amplio de razonamiento. Y entonces dice, es que la persona, dice, no se le puede quitar el derecho de votar. Es problema de él. Si yo nací en Yuscarán y yo prefiero ir a Yuscarán a votar, pues me enrolo con que mi domicilio es Yuscarán. No tengo ningún problema. Cuando aparezco en la lista, no aparezco en el listado de Francisco Morazán. Aparezco en el listado de otro municipio que es Yuscarán. Ese es el problema, que no se atan las cosas. ¿Se imagina usted el problema entonces cuando yo estoy aquí? Necesito que me registren tanto en el voto donde estoy domiciliado, porque tengo mi derecho, dice don Mario Pérez, a votar donde estoy domiciliado. Pero también tengo derecho a irme en una hora a Yuscarán y votar en Yuscarán. ¿Y en Yuscarán con qué patrón electoral voy a votar? Si estoy registrado en Francisco Morazán. Me van a hacer otro listado aparte. Voy a decir, mire, aquí hay un voto especial de usted que vive en Tegucigalpa, pero viene a votar a Yuscarán. ¿Qué es lo que se ha estado peleando durante todos 40 años? El doble voto. ¿Qué es lo que alegan los que nunca contribuyen a resolver problemas? Es que no podemos permitir que voten los muertos y que voten 2 veces o 3 veces los activistas. Y entonces, ¿y si usted nació en Santa Lucía, Renato, por decirle así, o Talanga, o cualquier otro de esos municipios, y entonces voto en Tegucigalpa, y en 1 hora estoy, o en 20 minutos estoy en Santa Lucía? Se presta para cometer ese fraude. Correcto. Se presta. Entonces, ¿cómo vamos a evitar que cuando vengan las elecciones, alguien salga y dice, me robaron las elecciones? Porque aquí don Renato Álvarez votó en Tegucigalpa y votó en Santa Lucía. Eso que está proponiendo Mario se presta al fraude. Eso es lo que está. Eso se presta al fraude. Sí. Y le voy a dar el beneficio de la duda a don Mario. Si él me dice que yo tengo mi derecho de votar donde yo quiera, entonces me enrolo donde yo quiero ir a votar. Y no le causo problemas a nadie, ni despierto suspicacias, ni provoco un gran lío aquí, invirtiendo tiempo en este programa tan bueno, para estar discutiendo cosas que no son. Pero esos cambios de domicilio que arguyen como inconsistencias es porque la gente al momento de enrolar dijo, bueno, yo nací en tal municipio. Sí, correcto. Vamos a ver, lo que quiero saber es si es la gente al dar la información que contribuyó a lo que ahora llaman inconsistencias o hay maledicencia de los enroladores en cambiar de domicilio a la gente. Es lo que yo trato de hurgar, de verificar. Maribel Espinosa. Sí, don Renato. Le voy a poner otro ejemplo claro. Yo nací en Tegucigalpa, pero mi domicilio es El Progreso Yo. Cuando yo me fui a enrolar, me preguntaron cuál es su domicilio. Sí, a mí también. E indiqué cuál es. Claro, porque el voto es domiciliario, es donde usted tiene su domicilio. Correcto, así es. No donde nació. Y le voy a poner otro ejemplo. Imagínese usted, ¿cuántos ciudadanos viven en Choloma? Una de las ciudades con mayor población por razón de las maquilas. Ahí va a encontrar personas que nacieron en Olancho, en Trujillo, pero su domicilio es Choloma y su centro de votación está en Choloma. ¿Y cómo es posible que los enroladores le van a cambiar su domicilio? ¿Cómo es posible que los enroladores le van a cambiar su centro de votación?
Y usted debe de hacerse una pregunta. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral envió un comunicado el 3 de diciembre, el 2 de diciembre, diciéndole al Registro Nacional de las Personas que debió de haberle entregado la base el día 30 y que hasta el lunes hicieron una aproximación? Entonces, lo que tenemos que entender, y yo quisiera pensar de que lo que está haciendo el Partido Nacional es moviendo a sus activistas para generar el caos. ¿Para qué? Porque ellos generan una crisis y luego dan una solución envenenada, como la que está proponiendo ese diputado del Partido Nacional que dice que yo nací en tal lugar, tengo derecho de votar en los dos lados. Esas son soluciones envenenadas. Esas solo son actos desesperados porque ya se dieron cuenta que el pueblo los repudia por su corrupción. Entonces, tienen que recurrir a un fraude. Lo que tenemos que hacer como ciudadanía es plantarnos, los partidos políticos plantarnos de inmediato y auxiliar a los buenos funcionarios que están luchando desde adentro, a los buenos empleados públicos que nos están pasando la información de todo lo que quieren hacer, al seno del Consejo Nacional Electoral y al seno del Registro Nacional de las Personas. Ok, abogada, antes de irme a la pausa, solo quiero ver si nos pasó lo mismo a todos. A usted le preguntaron cuando se fue a enrolar cuál es su domicilio. Renato. Vamos a ver, esa fue la pregunta. Me pidieron el recibo de la luz. También se lo pidieron. Pero le preguntaron cuál es el domicilio. Claro, y usted dijo, yo vivo aquí en Tegucigalpa y esta es mi dirección. Igual, usted sabía que el censo se va a construir en función del domicilio que usted dijo, así ¿no? Debe ser. Igual a usted, Igual le a mí. preguntaron dónde Igual a mí. residía. Igual a mí a me mí. preguntaron dónde reside usted. Y así dice la ley. A la abogada Maribel Espinosa, ¿dónde reside usted? Ahora, si aparece el domicilio cambiado, eso es una inconsistencia. Investiguemos, eso es premeditado, hay alevosía ahí, porque igual para eso son estos periodos, para subsanar inconsistencias, ¿no? Entre ellas lo domiciliario. Pero bueno, dice la abogada que ella cree que ahí hay mala intención. ¿Eso fue lo que dijo o lo que nos quiso decir? Totalmente. Hay un plan siniestro del Partido Nacional para dos cosas. Mantenerse en el poder. Esa es la primera. Si no puede mantenerse en el poder con aplazamiento, recuerde que hace poco nos hablaron de un triunvirato, nos hablaron de una transición. O se mantienen en el poder o nos van a querer llevar a una Asamblea Nacional Constituyente. Más de lo mismo, don Renato. Porque bueno, vamos de inconsistencias a inconsistencias. Hay inconsistencias que usted ya las mencionaba, que son fácilmente subsanables. Correcto, sí. Claro. Esto de los cambios de domicilio es más complicado porque uno comienza a preguntar si hubo mala intención del enrolador. Así es. Bueno. Desde la En mi caso típico, licenciado, yo sí quisiera dejar de relieve esto. En mi caso personal, desde la yo no preinscripción. solicité cambio de domicilio. En mi caso personal, lo que me hicieron es cambiarme el centro de votación. Y yo me fui a enrolar a escasas cuadras de mi casa. Y mi centro de votación es el que ha sido histórico, nunca me lo han cambiado. Mire, lo sospechoso de esto es que venga Mario Pérez, y ahí coincido con ustedes, y diga que que él va a meter una iniciativa para que la gente vote donde nació, donde la gente quiere, por historia, por costumbre, por hábito, votar. Renato, ¿qué y es eso? entonces... Y si la gente dijo, mi domicilio es tal ciudad, según la ley,
El censo electoral debe construirse en función del domicilio que dijo la persona al momento de enrolarse, pero ahora es que la gente vote donde quiera, donde nació. Renato, primero, nosotros pusimos dirección desde el momento de la preinscripción, porque hubo una etapa de preinscripción antes del enrolamiento. Así es. Después en el enrolamiento, cuando usted se había preinscrito, le preguntaron, ¿estos son sus datos? ¿A esta es su dirección? Sí, así es. Solamente se sentaba, ni 2 minutos, ponía su huella, firmaba y se iba. Los que hicimos preinscripción, los que no hicieron inscripción sí tardaban un poquito más, ¿verdad?, para el proceso de enrolamiento. Pero adicionalmente a ello, entonces, ¿quién va a elegir al presidente de la República? Realmente va a ser un voto por ciudadano para presidente y entonces voy a tener el derecho de ir a votar por el alcalde y por los regidores nada más, entonces al lugar o a mi domicilio, o las personas que nacimos y que vivimos en Tegucigalpa, entonces vamos a depender entonces de esos votos rurales porque van a votar ahora en ciudades y van a ir a votar inclusive hasta sus pueblos por el presidente de la República. Y lo más ilógico de Renato, y perdóneme, pero es un diputado que se supone que tiene que legislar para todos los ciudadanos, no para unos pocos que se han movido de sus sitios para ir a trabajar, para ir a buscar una mejor vida. Si yo decido que mi domicilio es en la ciudad de San Pedro Sula y quiero votar en la ciudad de San Pedro Sula, entonces pongo en mi domicilio San Pedro Sula. Pero si yo quiero ir a votar entonces a Yuscarán, por ejemplo, y vivo en San Pedro Sula, voy a dejar mi domicilio como Yuscarán. Pero parte también entonces es el tema de educación cívica, que no, ya hay muchas personas que no comprendemos la magnitud de cambiar nuestro domicilio, en el sentido de que si yo quiero pasar, si yo solamente quiero ir a trabajar a San Pedro Sula, pero yo necesito trabajar por mi comunidad, por donde yo crecí, yo tengo que mantener mi domicilio de donde yo nací. Pero mire, eso se puede corregir porque hay un periodo para subsanar todas esas inconsistencias. Para las elecciones generales. El problema es que nos vengan ahora a decir que van a meter una iniciativa para que la gente vote en su lugar de nacimiento. Cuidado, a eso es que tenemos eso es perverso, que ponerle mucho ojo, correcto. Bueno, lo otro lo voy a plantear solo para que lo discutamos después de la pausa. Se enrolaron 4.2 millones de personas. Sabemos que mucha gente no se enroló, pero que para las elecciones de marzo su identidad actual será válida. Esa gente con una identidad válida, aunque sea la vieja, como le llamamos, porque para ese tiempo va a estar la nueva y la vieja, tiene derecho a ir a votar. Aquí surge el otro problema que ahora están diciendo que por qué el censo provisional electoral no salió con los enrolados y con los otros que no se enrolaron. Fíjense bien, yo creo que lo han leído bien ustedes y eso es lo que estoy explicando. Ahí se ha armado otro problema con ese asunto. Lo vamos a debatir, cómo lo interpretan ustedes, cómo se soluciona esto para dar luz. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Le recordamos el tema de este martes, otra vez con el malísimo circo político que hunde a Honduras. Damos lectura a algunos de sus mensajes en nuestras redes sociales. Maurice Lara, inadmisible, urge una renovación de la clase política hondureña. Los mismos que siguen haciéndole daño a Honduras y tomando posturas caprichosas y contrarias a la voluntad del soberano. Primero debe ser Honduras y después sigue siendo Honduras. Ana Martínez, ese es el problema, que en Honduras la clase política se mantienen en campaña política, no trabajan por el país, no gobiernan, se encargan en dividir al pueblo y entre ellos se cubren, se comparten el poder entre ellos y solo buscan sus intereses, todos los partidos. También nos dice Randy, la ideología política está corrompida, solo busca interés propio. Durante estamos gobernados por esta élite corrupta, nunca Honduras verá la luz. Necesitamos meter preso a algunos, solo así detendremos a estos delincuentes. Intervención internacional necesitamos, dice. Héctor también comenta, yo me fui a enrolar y no aparezco en el censo. ¿Qué están haciendo? Sacando a personas que no están censados en el Partido Nacional. Por eso la insistencia de sacar esa nueva identidad. Pícaros que saben que si no es de esa forma, saben que no van a quedar en el poder. Estos son algunos de sus mensajes que nos llegan a nuestra plataforma de redes sociales. Hacemos una breve pausa comercial, licenciado. Que nos está llamando el diputado Mario Pérez. Nos está llamando el diputado Mario Pérez
y le voy a dar la oportunidad a Maribel Espinosa, a Olban Valladares, le voy a dar la oportunidad a Melissa Elvir para que le hagamos todas las consultas a Mario Pérez. Claro que yo tengo las mías, pero Maribel, Olban, Melissa, igual van a demandar de Mario Pérez, diputado nacionalista, claridad en este asunto, porque tenemos tan serios problemas como la pandemia y como esos desastres naturales, como para que el país esté inmerso ahora en una crisis generada por políticos, como si las crisis que ellos han generado en el pasado no nos hubiesen pegado fuerte como nos ha pegado la pandemia o estos fenómenos naturales. Así que después de la pausa, el diputado Mario Pérez en comunicación con Frente a Frente. Le diré que al menos en Copán, 3 coordinadoras, 30 supervisores y 171 enroladoras hicimos un trabajo muy profesional y responsable. Quien debe dar cuentas es el CNO, que significa CNO, Centro Nacional de Operaciones en Tegucigalpa. Mire lo que me dice este supervisor de enrolamiento. Nosotros hicimos el trabajo correcto, decente y honesto en este departamento, me dice. Quien debe dar cuentas es el CNO, Centro Nacional de Operaciones en Tegucigalpa. Yo ayer hice lo posible porque Roberto Brevé, que es el comisionado presidente del RNP, Rolando Catán y Rivera estuvieran aquí. Pero ayer estaban ellos en reuniones, me dijeron con el Consejo Electoral, con las cúpulas de los partidos, que habían acercamientos y que hoy van a salir con un comunicado. Tienen que despejar esta incertidumbre que se ha creado con este asunto. Esa fue una expresión mía hacia don Roberto Brevé. Deben despejar esta incertidumbre, señores, porque el país tiene otras incertidumbres en este momento, como la pandemia. La incertidumbre, cómo vamos a reconstruir la nación, cómo vamos a trabajar con las cuencas hidrográficas, cómo vamos a hacer para desasolvar los ríos que con un poquito de lluvia ahora inundan las ciudades. Si vamos a construir la Lima siempre donde está a la orilla de los ríos o hay que comenzar a hacer reasentamientos, pasar la Lima a otro lugar. Ver y trabajar en función si la comunidad internacional nos va a facilitar recursos no reembolsables o esta vez no. O esta vez será pura deuda pública externa. Empezar a trabajar cómo reformular el presupuesto, pensando en que buena parte de él es para pagar servicio de deuda externa, como para que después del montón de tiempo que han tenido, vengan a criarnos este molote electoral. ¿Con qué objetivos? Dice uno. Dice la abogada Espinosa que es crear anarquía. Anarquía con objetivos aviesos, que puede ser la constituyente, perpetuarse en el poder o lo que sea. No puede ser que a esta altura estemos nosotros los hondureños sumando otro problema que pensamos que lo estábamos resolviendo. El diputado Mario Pérez está en comunicación con Frente a Frente, luego de escuchar aquí a los panelistas Maribel Espinosa, Olban Valladares y Melissa Elvir. Diputado Pérez, adelante, buenos días. Buenos días, Renato. Saludos a sus panelistas. He estado viendo el programa y creo que en algunos puntos vale la pena hacer algunas aclaraciones. Primero, Renato, es que debemos tener claro cuál es el calendario electoral. Y en ese calendario electoral hay 2 temas, diría yo, son los más importantes. Las elecciones primarias e internas, que son en marzo del próximo año, y las elecciones generales de noviembre del próximo año. Y para que no dejemos ninguna duda, para las elecciones generales de noviembre del próximo año, vamos a ir a esas elecciones con una única tarjeta de identidad, que es la nueva, y vamos a ir con un padrón electoral que va a surgir del proceso de enrolamiento. Repito, una única tarjeta de identidad, que es la nueva, y un padrón electoral que surgirá de este proceso de enrolamiento nuevo que se ha efectuado. Es mentira si se dice algo que contradiga esto. Ahora bien, para las elecciones primarias e internas, en las cuales se deciden por los partidos que decidan realizarlas,
quiénes van a ser sus candidatos oficiales para las generales, así como las autoridades de partido, ahí tenemos un problema que tenemos que definir y que tenemos que arreglar o aclarar. Primero, ¿qué se aprobó por acuerdo de los partidos políticos hace unas semanas? En aquellos artículos que de forma especial y transitoria dijimos iban a regir este proceso primario, interno de cada partido. Todavía no estamos eligiendo alcalde, diputado ni presidente, para que lo tengan claro, es para elegir candidatos. Dijimos, porque no va a estar terminado el proceso de enrolamiento, no va a estar finalizado y es posible que no todos los ciudadanos ya tengan su nueva tarjeta de identidad para marzo. En ese proceso electoral se debe permitir que la gente vote con la nueva tarjeta de identidad si ya la obtuvo o con la actual tarjeta de identidad si en ese momento todavía no la tiene. Para marzo del próximo año, repito, nadie está hablando de elecciones generales. Y el gran tema que también nos tiene en esta confusión es cómo vamos a construir el padrón electoral para esas primarias. ¿Qué datos va a tener ese cuaderno de votación que va a haber en cada mesa, tanto en las mesas del Partido Liberal, del Partido Libre y las del Partido Nacional? Si solo van a ser los que ya se han enrolado, o el padrón debería contener los datos anteriores en aplicación de la Constitución, que dice que el padrón es permanente, que debe construirse con todas las personas que están tramitando durante todo el tiempo su documento de identidad, y adicionar a ello los que se hayan enrolado en este nuevo proceso. Lo aprobado por el Congreso, lo consensuado con los partidos fue que a las primarias íbamos a ir con un padrón electoral en el cual estuvieran los datos anteriores más los nuevos productos del enrolamiento. A las primarias, a las internas de cada partido, repito, no hay que confundir a la gente que estamos hablando de las elecciones generales. Todos tenemos claro, Renato, que la persona solo va a aparecer una vez en el padrón, no puede aparecer 2 ni 3 veces, una tan sola vez. Es malsano, es malintencionado decir que una persona va a aparecer 2 veces, que va a aparecer donde vive y donde nació. No quieran confundir a la gente, por favor. Lo que yo dije, y lo sostengo, es que hay departamentos, hay ciudades en donde la movilidad de las personas es frecuente, es común por razones de trabajo. Una de sus panelistas decía, Choloma es una ciudad en donde la gente vive por razones laborales, pero no se siente cholomeño, no se identifica como cholomeño. Probablemente si trabaja de lunes a viernes, el viernes en la tarde va para el pueblo cercano donde nació, donde vive, donde están sus hijos, su esposa, su familia. Entonces, mi propuesta, y este no es un tema de partido, si ustedes lo vienen a preguntar a Santa Bárbara, que es un departamento de mucha movilidad laboral, porque la gente se va a San Pedro Sula a trabajar por las fábricas, por las industrias, por las maquilas, y aquí salen buses en cantidades todos los días a trabajar a las maquilas de la zona de San Pedro Sula. Y este no es un tema de partido, repito, todos los partidos políticos tenemos esta misma situación. Tenemos gente que vive por razones de trabajo de lunes a viernes en una ciudad, pero mantiene su domicilio aquí en Santa Bárbara. Entonces, el proceso de enrolamiento, don Olban, el proceso de enrolamiento no debe fijar el domicilio electoral con exclusividad. Usted pudo haber andado en San Pedro Sula y estaban enrolando en un centro comercial y aprovechó para enrolarse, pero eso no lo debe amarrar al centro de votación más cercano donde se enroló. El proceso de enrolamiento, creo yo, tuvo una falencia. Debió haber una pregunta adicional ahí a la persona que se estaba enrolando y consultarle si quería mantener su domicilio electoral o quería moverlo. Creo que ese ha sido un error que hoy nos tiene en esta situación. Mire, y la otra cosa que está sucediendo es que la persona fue a enrolarse, se le preguntó dónde vivía y sin que la persona lo supiera, eso le movió el domicilio electoral. Entonces hoy la persona cuando se busca se da cuenta que su domicilio electoral fue cambiado, fue movido, producto de la pregunta de dónde vive. Entonces eso está causando esta confusión. Así que yo quería hacer estas aclaraciones, Renato. En principio
dividamos el calendario electoral, elecciones generales y elecciones primarias. En las generales con la nueva tarjeta y con el padrón único producto del enrolamiento, que es ahí donde se elige a las nuevas autoridades. Para las primarias y para las internas, que son muy autónomas de cada partido, es donde debemos ponernos de acuerdo. No, pero eso lo tenemos claro, diputado Pérez, eso lo tenemos totalmente claro. Bueno, mire, yo entiendo el nivel de escolaridad entre los hondureños, yo lo entiendo. 6.5 los hombres, 7 las mujeres, es un pobrísimo grado de escolaridad. Pero cuando yo me enrolé, me fueron muy claros y participaron en tantos programas que bueno, yo digo, puede ser que alguna gente no pasa pendiente de la televisión ni de la radio y no se da cuenta cómo son estos procesos. Pero asumíamos, sabíamos que si decíamos que nuestro domicilio es tal es porque estábamos conscientes que ahí íbamos a votar. Bueno, pero ¿por qué las reglas no las pusieron claro ustedes como políticos antes de tiempo cuando iba a comenzar este proceso de enrolamiento, Mario? Reitero, y no es un error del Congreso Nacional, no es un error del Ejecutivo, Renato. Tenían que hacer una diferencia entre el domicilio electoral y el domicilio de su residencia, pero fijaron el domicilio electoral a esa pregunta y hoy la persona se está dando cuenta que su domicilio electoral fue cambiado, fue movido. Ahora bien, dejemos claro algo, Renato y sus invitados. En el voto presidencial, el mismo voto cuenta en cualquier lugar donde usted lo ejerza. Usted va a votar por el candidato presidencial que le guste, sea que vote en San Pedro Sula, que vote en Cortés, que vote en Choloma. Este tema de dónde nací y con cuál ciudad, con cuál municipio, con cuál pueblo me siento identificado es un tema más de los gobiernos municipales. No tiene nada que ver con el voto presidencial. Así que no quisiera entrar y escuchar ese debate que yo siento que es malintencionado, establecer que eso tiene otro trasfondo, que tiene otra intención, porque no es así. Creo que hay que mejorar la Reitero, explicación de la iniciativa. mi departamento, en el cual represento como un diputado de los 9 de Santa Bárbara, es un departamento donde tenemos mucha gente que se mueve por razones laborales, pero que toda la vida ha votado en Santa Bárbara, que aquí vienen a pasar sus días festivos, que aquí tienen a sus padres, a su esposa, a sus hijos, que se sienten identificados como santabarbarenses. Entonces, ¿por qué le va a imponer el registro o el consejo electoral que tenga que votar en otro lado a la fuerza? ¿Por qué no le dan ese derecho a la persona que decide entre esas dos opciones? Si al final es el mismo voto, es un solo voto, es un único voto, va a aparecer una sola vez en el padrón. Denle a la persona ese derecho de decidir dónde quiere votar, si donde trabaja, o donde nació, donde tiene Mario, su familia, donde quiere ver a un alcalde trabajando por su pueblo, etcétera, etcétera. Yo soy respetuoso de las opiniones, pero me parece grosero que a esta altura, después de todo un proceso de enrolamiento, estemos con esas nuevas figuras y reflexiones. Voy con Maribel Espinosa, luego con Olvan y con Melissa. No se me vaya, Mario, no se me vaya. Bueno, muchas gracias, don Renato. Mire, cuando nosotros afirmamos algo es porque tenemos evidencia, señor diputado. En ese Congreso que usted integra, en ese Congreso Nacional que usted integra, nos ha defraudado al pueblo. No han hecho las reformas electorales que estaban obligados a hacer. Se han dedicado a aprobar normas transitorias, remiendos. Y le voy a leer una norma transitoria aprobada por ustedes. El Censo Nacional Electoral Provisional debe estar concluido el 30 de noviembre del 2020 y debe ser entregado al Consejo Nacional Electoral en formato electrónico, ordenado por departamento, municipio, centro de votación y junta receptora de votos a los partidos legalmente inscritos el 5 de diciembre del año 2020. Con esto lo que le quiero decir con el debido respeto, por favor no ofenda nuestra inteligencia. Los ciudadanos fuimos
Primero nos preinscribimos y dijimos cuál era nuestro domicilio. Y esa información estaba ahí. Luego fuimos a identificarnos. Y en mi caso particular, es el mismo domicilio. Y en mi caso particular, y ante la aclaración que hizo ese supervisor, algo está pasando en los mandos intermedios, porque a mí me cambiaron mi centro de votación injustificadamente, inexplicablemente. Y tenemos evidencias de miles de casos que ni siquiera aparecen en el censo, habiendo hecho su identificación. Yo le quiero sugerir con el mayor de los respetos al diputado que por favor nos respete a los demás ciudadanos. Merecemos todo el respeto porque ustedes le han incumplido al pueblo. En ese Congreso se han dedicado a legalizar la corrupción. Y lo que quiere una clase política corrupta es quedarse en el poder a cualquier coste. Y esas evidencias las tenemos. Entonces, señor diputado, con el mayor de los respetos le digo, pónganse a trabajar, que necesitamos ir a un proceso electoral y nosotros vamos a estar vigilantes, que hagan los cambios, porque no es un cambio de domicilio a solicitud del ciudadano, es un problema interno en el Registro Nacional de las Personas, donde han tenido el tiempo suficiente para resolver estos problemas. Que no me vengan con cuentos. Lo que quieren es mantenerse en el poder a cualquier costo. Y están tirando globos sonda y hay de nosotros que les permitamos a ustedes seguir abusando del poder como lo han hecho hasta ahora. Mario. Bueno, mire, Renato, podemos discutir el tema técnicamente o podemos recurrir al discurso político. Yo creo que también del discurso político algo puedo tener conocimiento. Mire, yo le diría a la abogada, revise la composición del registro de las personas, revise la composición de los órganos electorales. No están en manos del Partido Nacional. Diría que la mayoría en esos órganos las tiene la oposición. Entonces, ese cuestionamiento de que yo me enrolé y hoy aparezco en otro lugar, que me cambiaron mi domicilio inconsultamente, pregúnteselo al representante del Partido Liberal, que hoy preside el Registro Nacional de las Personas, de su partido, de la que usted ha sido precandidata. Pregúnteselo a él, a Roberto Brevé. También pregúntele los problemas de inconsistencias a su paisana, de ahí de Progreso, a la abogada Hall. Ella es hoy la presidenta también del Consejo Nacional Electoral. No quiera atribuirle que estos órganos están en manos del Partido Nacional, lo que tenemos mayoría en los mismos, si nos tienen 2-1 en esos órganos, nos tienen 2-1, pero si el camino de la discusión lo orientamos por el discurso político, no nos van a ajustar las horas del programa para buscar soluciones. Este es un problema técnico, Renato, técnico. Yo por eso fui muy claro. Dividamos el calendario electoral. Para las generales las reglas están claras. Vamos a ir con la nueva tarjeta de identidad y vamos a ir con el padrón electoral producto del enrolamiento nuevo. Punto. No hay discusión en ese tema. Estamos claros. Dejemos que el pueblo hondureño elija en noviembre próximo a sus nuevas autoridades. Ahora, los procesos primarios, este proceso que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina en marzo próximo, ese es el que nos tiene en esta situación porque no ha terminado el proceso de enrolamiento y la decisión a tomar es o nos quedamos con los que ya se enrolaron y que queden fuera los que no fueron y no pudieron por alguna razón enrolarse, o permitimos que también estas personas tengan el derecho, si lo quieren, de participar en las primarias o internas de cualquiera de los 3 partidos que vamos a ir a elecciones primarias. Esa es la decisión a tomar. Y si en esa elección se va a permitir el sufragio con la actual cédula de identidad que todavía está vigente, o únicamente con la nueva o con ambas tarjetas de identidad. Pero, repito, es un proceso primario, interno, es para decidir quién es el candidato del Partido Nacional para las generales.
quiénes son los candidatos a alcalde, quién va a ser el presidente del partido. No confundamos a la gente pretendiendo meterle desde ahorita en la cabeza que estas elecciones primarias o internas tienen que ver con la decisión ya final o definitiva de quiénes son las próximas autoridades del país. Bueno, y Claro. termino con la... No, don Renato, solo quisiera, por favor, por alusión, en primer lugar decirle al diputado que el Partido Liberal, el Consejo Central Ejecutivo, nunca estuvo de acuerdo en politizar el Registro Nacional de las Personas. Queríamos un órgano eminentemente técnico. Y usted no venga a decir ahora que nosotros decidimos en el Central Ejecutivo semejante cosa. Eso lo decidieron ustedes en el Congreso. Por otro lado, deje de minimizar el proceso de elecciones primarias, que es precisamente donde inicia el proceso electoral. Y claro, nosotros sí queremos un proceso en el Partido Liberal transparente, que no nos vayan a meter votos rurales para ayudar a determinados candidatos. Queremos transparencia, queremos que los liberales elijan a los liberales, que no vengan los nacionalistas a votar por liberales. Por otro lado, déjeme decirle, el pueblo sabe muy bien que el proceso electoral se inicia por las elecciones primarias. Y en esa etapa nos encontramos. Yo más bien le pregunto públicamente, ¿vamos a tener una nueva ley electoral que aplique para las elecciones primarias? La siguiente pregunta, ¿por qué en decisiones transitorias no pusieron en el Congreso disposiciones que impidan que sujetos ligados al crimen organizado, sujetos ligados a actos públicos de corrupción, sujetos que aparecen en listas como la Magnitsky, sí pueden optar a cargos de elección popular? Nosotros necesitamos candidatos con ética, limpios, gente de los que nos sintamos debidamente representados. Pero este Congreso se ha identificado por corrupción, por muchos de sus miembros ligados al narcotráfico, por muchos de sus miembros ligados a actos de corrupción. No puede seguir el país en esta situación tan frágil y tan caótica. El país y sus ciudadanos merecen un mejor futuro. Y le aclaro al señor diputado que yo no estoy participando en cargos de elección popular. Soy liberal, definitivamente, y soy una opositora con fundamento. Yo no estoy haciendo un discurso político. Ok. Yo me estoy refiriendo a los hechos. Para concluir con don Mario Pérez, don Olmo Valladares. Sí, yo es poco lo que tengo que decirle a don Mario. Mire, don Mario, la verdad es que la política es un proceso que toma muchos años para poder madurar. Y una de las observaciones, y no le puedo decir recomendaciones porque no soy quien para recomendarle a alguien que ha alcanzado una posición tan importante como es una vicepresidencia del Congreso de la República. Pero en las declaraciones uno tiene que aprender a ser prudente. Si uno no ha manejado el arte de la improvisación, de la respuesta rápida e inmediata, pues debería referirse más que todo a las declaraciones por escrito. Así nadie se las tergiversa. La única observación que quiero decir, yo no quisiera estar en los zapatos de Mario. Mario está, como todas las demás dirigentes del Partido Nacional, en contra de la pared. Porque se encargaron precisamente de crear una imagen de desastre, una imagen de irresponsabilidad, una imagen de falta de patriotismo, una imagen de no tener voluntad de resolver los problemas del país. Y donde ha privado, y me disculpan Mario, pero esta es la expresión de alguien que está en el pueblo abajo. No tengo ninguna posición política, ni siquiera estoy compitiendo para puestos en las planillas de mi partido, pero me preocupa Honduras. Y yo quisiera que los nacionalistas, los liberales, libres,
tuvieran el país, en realidad la patria, la tuvieran metida en lo más profundo del corazón. Yo no le acepto que somos nosotros o el pueblo el que confunde. Es la dirigencia política la que nos tiene confundidos todos los días. Y son declaraciones lamentables como la que usted dio y que yo no la había escuchado de primera intención, pero la escuché ahorita en este programa, en que le doy el beneficio de la duda, está incompleta. Fíjese que usted en esa declaración se refiere a las elecciones. ¿Qué es lo que la gente cree que las elecciones? ¿Cuál es la percepción? Son las elecciones, todas las elecciones. Y cuando se dice es que no se le puede cortar el derecho, que ese es un rintintín. En los derechos se amparan un montón de arbitrariedades. No se le puede quitar el derecho de unas personas a votar donde su domicilio o el... Perfecto, correcto, yo estoy de acuerdo con usted. Pero que lo declare al momento de enrolarse dónde quiere votar. Una cosa es trabajar en un lado, puso el ejemplo de Choloma. Una cosa es trabajar en un sitio y otra cosa es residir en un sitio. En Tegucigalpa ocurre mucho. Hay una cantidad de personas que viven en Valle de Ángeles, Santa Lucía, Talanga mismo, Zamorano, y trabajan aquí. Y a veces tienen hasta 2 casas. Tienen una en Zamorano y tienen otra en Tegucigalpa. Y esto le estoy hablando no de ejecutivos altos, estoy hablando de dependientes en tiendas, de contadores, de gente, empleados no de altos rangos, sino que de medianos rangos. Entonces el problema es cuando se dice que ahora, y la aclaración valió la pena decirlo, es que estamos hablando de las primarias. Mire, Mario, las primarias pueden hacerlas como ustedes quieran, como los partidos quieran, por eso son primarias internas. Es más, no debieron haberse sentado con los demás partidos a tratar de homogenizar las leyes. ¿Para qué? ¿De qué le interesa a un nacionalista cómo votan los liberales? O a la inversa, o a los pinuistas, no les interesa a nadie. Tiene que hacerse de acuerdo con sus decisiones internas. Y otra cosa es importante, mire, se le da tanta importancia y los partidos y las dirigencias de los partidos que lamentablemente no están constituidas por las élites de los partidos. Y cuando yo me refiero a élites no me refiero a su condición financiera, me refiero a, como decía el gran Confucio, a la élite intelectual, a la élite educada. Lamentablemente no están constituidas las dirigencias de los partidos políticos, por lo menos no de los tradicionales, con su mejor gente. Entonces, cuando se da una declaración de esa, inmediatamente uno piensa, con la experiencia de tantos ejercicios electorales desde el año 80 para acá, pero sí que se está distorsionando todo el principio de la votación domiciliaria. Ese fue el tema que se escogió entre los partidos políticos en aquellos tiempos, se lo informo, precisamente para evitar aquel monopolio del transporte, aquellos gastos multimillonarios que hacían los partidos, y obviamente ese gasto millonario requería un financiamiento especial, los financiamientos especiales, compromisos especiales, y por eso es que se creó el voto domiciliario. Pero el voto domiciliario es aquel que usted registre. ¿Para qué le pidieron entonces el recibo de la luz? Porque ese era el que más le decía con más exactitud. Correcto, muy buen punto. ¿Cuál era su domicilio? Así es. Lo pedíamos, le decía, ¿trajo su recibo de la luz? Si no traía recibo, vaya, tráigalo. Sí. Así me pidieron a mí. Para estar seguro del domicilio de la persona. De la y no casa, necesariamente del gente, departamento al que usted se iba a enrolar. Mire, yo vivo en una zona en que en realidad es un poco indefinida. Entonces, para mí, yo puedo dar 3 direcciones del mismo sitio, pero puedo tener también 3, 4 puntos de votación diferentes. Y me pueden tirar también a la San Miguel a votar allá, o a la Esperanza, a Nueva Esperanza, o lo que sea. Entonces, Mario, estamos entrando en un periodo muy difícil. Tengan mucha prudencia en lo que digan.
y por favor piensen en el país. Sí. No podemos llevar este güey a más de 2 puyas y ya tenemos más de 4. Tenemos la pandemia, tenemos el problema político que yo creía que a estas alturas ya lo debemos haber superado. Tenemos el problema de la corrupción, el desprestigio nuestro nos está golpeando internacionalmente, Mario. No importa que nos digamos negruras internamente, pero cuando nos dicen negruras desde los puntos más importantes del financiamiento mundial, de los centros políticos, y nos dicen que somos corruptos y que somos narcotraficantes y que somos todas las epítetos más horribles que le puedan decir a un país, nos duele. Y ahí es responsabilidad de todos, pero sobre todo de la conducción. Esa es mi recomendación, Renato. respetuosa. Solo permítame, Melissa. Renato, solamente decir eso, ¿verdad? Es decir, hay que tener cuidado con esas declaraciones, porque lo que yo escuché es que iban a incorporar una iniciativa de ley que nos asume entonces a todos, entonces que iban a hablar del tema del voto domiciliario. Y estamos hablando, y aquí hablamos precisamente basados en las declaraciones que él dio, pero que no fueron totalmente precisas, ¿verdad?, de esas declaraciones. Es decir, es una novedad y les adelanto entonces que vamos a incorporar un proyecto de ley para que puedan votar las personas en la ciudad que trabajan y en la ciudad de donde es originario. Y eso entonces ya asume que están tramando algo muy distinto. Y aquí el tema, diputado, es que no estamos para que nos toreen, ningún ciudadano está para que nos toree, precisamente porque estamos hablando de pandemia, estamos hablando de ETA, estamos hablando de IOTA, estamos hablando de la reconstrucción del país, estamos hablando de problemas políticos. En realidad, ningún día es esperanzador para los ciudadanos en este momento. Ningún día podemos dejar de hablar de los problemas económicos, sociales y políticos en nuestro país para poder entonces sentarnos y poder trabajar en nuestro bienestar propio y en nuestro desarrollo, pensar en una educación de calidad, en salud de calidad. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de eso y cuándo vamos a empezar a desarrollar como país? Muy bien. Lo que puede acentuar todo este tipo de declaraciones es precisamente a que nos lleven entonces casi a una guerra civil, lo que no hemos tenido en la historia hondureña. Porque hemos sido pacíficos, pero que hemos estado a punto, y ese a punto está a punto de estallar nuevamente. Termino con Mario Pérez. Adelante, diputado. Bueno, Renato, primero decirle a la abogada Maribel Espinosa, las elecciones primarias por eso se establecen el mismo día para los partidos que decidan participar. Y nosotros igual exigimos lo mismo. No queremos participación de militantes del Partido Liberal o del Partido Libre en las urnas del Partido Nacional. Que sean los nacionalistas los que libremente decidan quiénes van a ser sus candidatos oficiales para las elecciones generales. Y sí vamos a tener una nueva ley electoral para regir el proceso general del próximo año. Una nueva ley electoral que ha sido trabajada por todas las bancadas políticas representadas en el Congreso Nacional. Don Goldman, yo creo que usted tocó un punto importante. La decisión de ir a internas y primarias es autónoma de cada partido. El PIMO, por ejemplo, decidió no realizar elecciones internas ni primarias. Entonces, bajo asambleas o otro mecanismo establecen quiénes son sus candidatos y los inscriben de cara al proceso general. Los partidos más grandes, por esa gran cantidad de militancia y por la pluralidad que puedan haber de aspiraciones, no tenemos otro mecanismo más que establecer o realizar elecciones primarias. Esas son las que estamos regulando, diría yo, para posibilitar la mayor participación de ciudadanos debido a que el proceso de enrolamiento y después el hecho de ya tener en mano la nueva tarjeta de identidad, creemos que va a ser un proceso que no va a estar listo y terminado antes de mediados de marzo. Doña Melissa, solo establecerle, cuando yo digo que la persona debe tener ese derecho de decidir cuál es su domicilio electoral, no estoy estableciendo que aparezca 2 veces en un padrón electoral. Eso sería una inconsistencia del padrón si llegara a suceder ese caso. La persona solo debe aparecer una vez en el padrón electoral, una única vez, y ese voto es directo, universal, secreto, igualitario. Lo mismo vale ese voto
si lo deposita en Cortés o si lo deposita o lo ejerce en Francisco Morazán, tiene la misma validez. Y reitero, ese tema no es un tema de la papeleta presidencial, es un tema que tiene que ver más con los gobiernos locales. Lo que sí yo creo es que debe crearse un mecanismo donde la persona tenga esa opción. Establecer su domicilio electoral también como una opción en base al lugar donde nació, al lugar donde creció, donde estudió, donde vive su familia, que no se le conculque ese derecho, que la persona decida dónde quiere ejercer el sufragio o en el lugar donde reside por alguna razón laboral. Mario, aquí el abogado Mauricio Villeda, ex candidato presidencial del Partido Liberal, le manda esta razón. El artículo 58, capítulo 2, voto domiciliario. Voto domiciliario es la modalidad que permite al ciudadano ejercer el sufragio en la mesa electoral receptora con mayor facilidad de acceso y proximidad geográfica a su domicilio. Eso ya lo superamos, eso ya lo legislamos, Mario. Por eso es correcto, Renato, por eso por tiene eso que ser un proyecto de ley. Ya está Tiene que ser legislado. un proyecto de ley que requiere 86 votos y quien dice que con la presentación de una iniciativa se cambian las reglas. Es que acaso no conocemos cuál es el proceso legislativo en materia electoral, que se requieren 86 votos. Pero entonces en vez de solucionar generamos más problemas. Ya lo tenemos diputado, legislado, eso del voto domiciliario. Y ahí es cuando hay reclamos ciudadanos. Hay un proceso, un procedimiento para eso. Bueno, Mario, sí. El voto domiciliario, haciendo un poquito de historia, se estableció en razón de que antes las personas iban a votar las cabeceras municipales. Todos nos recordamos cuando niños, la gente bajaba de las aldeas desde el día sábado a dormir a la cabecera electoral para votar. No había urnas en las aldeas. Y por eso se estableció el voto domiciliario, para llevar la urna a la aldea donde vive la persona. No confundamos un tema con otro, por favor. Cuando hacemos esta ensalada, confundimos a la gente. Yo lo único que estoy proponiendo, y será una iniciativa si lo presento, y requerirá un dictamen y requerirá 86 votos o aprobación, por lo cual ningún partido puede hacerlo por sí solo, es que la persona tenga ese derecho también de votar donde nació. Pero usted debe reconocer que eso se presta para que hayan interpretaciones de que van a llevar gente de un lado a otro donde quieren que gane este. Volvemos atrás. Y eso ya lo tenemos superado, Mario. Eso voy ya a lo ir a tenemos votar superado. por el alcalde de San Pedro y voy a votar entonces por el alcalde de Santa Bárbara. Bueno, Mario, muchas gracias. No, doña Melisa, no confunda, no estamos hablando de votar dos veces. No se vaya por ese camino, con esa mala intención de confundir la gente. Nadie está hablando de votar en dos ciudades distintas. El voto es único, solo se ejerce una vez. Lo digo por cuarta o quinta vez. Usted solo va a aparecer una vez en el padrón electoral. No confundamos la gente que estamos hablando de votar dos veces en dos ciudades distintas. Yo le agradezco, Renato, la participación. Espero que mi intervención haya servido para aclarar las posiciones que tenemos sobre este tema. No, y yo respeto su valentía de llamar y debatir esta temática. Que quedamos con muchas incertidumbres. No, todavía, claro. Quedamos con muchas incertidumbres. Porque Mario se aferra a su posición, pero no está viendo las implicaciones de esto. Mire, las reglas están claras, ya están claras. Yo le acepto al diputado Pérez, se lo acepto, que yo puedo escoger dónde voy a votar. Si yo en Tegucigalpa declaro en mi enrolamiento que voto en Brus Laguna, porque ahí es donde quiero votar, así es, pues me enrolo en Brus Laguna. Pero no puedo estar en los dos porque técnicamente no se puede, porque el padrón electoral que se manda al departamento de Colón o al departamento de Gracias a Dios no es el mismo que les da para Francisco Morazán. Entonces, ¿cómo es posible que si puedo escoger en el momento de la votación a dónde voy a votar? Entonces alguien tiene que haberme puesto en los dos patrones. Y eso es precisamente lo que no acepta. Permítanme una pausa comercial, luego interviene la abogada Maribel Espinosa y también Melisa Elvir y desde luego Olvan Valladares en la recta final ya del programa. Le vamos a dar la oportunidad a Santos Sánchez, es precandidato a la Municipalidad de Cantarranas. Santos Sánchez, usted nos pidió un espacio así breve, porque estamos contra el tiempo ya, para dar su opinión sobre esta temática. Adelante.
Buenos días, licenciado Renato. Buenos días, Buenos sí. días, licenciado Renato Sí. Álvarez, a todos sus panelistas ahí, a su auditorio. Fíjese que nosotros aquí en Cantarranas, durante varios procesos electorales, hemos venido observando que viene gran cantidad de votantes de los municipios vecinos, de Teopapenti, Sí. de la Villa San Francisco, bueno, de todos los que están aquí alrededor de Cantarranas. Y nosotros creíamos en esta depuración, en este censo electoral que se hizo a través de este enrolamiento, que se iba a generar la confianza de todos los Sí. votantes de aquí del municipio. Pero nos encontramos ahora que los mismos ciudadanos aparecen enrolados y definitivamente volvemos a caer, como dice su programa, en la misma situación, que ya no tenemos la confianza en este censo electoral. Entonces, yo propongo que se haga una comisión tripartita aquí del Partido Liberal, del Partido Libre y del Partido Nacional para que verifiquemos todo ese censo y podamos entrar tranquilos a un proceso transparente en este proceso electoral, porque el diputado dice que es un proceso interno de nuestro partido, pero sí nos genera para las elecciones generales problemas, porque ese censo ya va a quedar estable, ya no se va a poder mover. Entonces, Correcto, ahorita que está gracias. haciendo el censo es el momento, creo, de establecer las bases sólidas y confiables. Muchas gracias. Pero es que son los tres partidos los que controlan el censo. Sí. No, perdón, que controlan la base de datos ahí en el RNP, en el registro de la persona. Yo escuchaba narrarla hoy en HRN que la representante de la ONU en Honduras le decía que iban a proponer una auditoría a todo lo que está ocurriendo en el RNP y que tienen una reunión el jueves. Ahora, a mí lo que me entristece, ¿sabe qué es? Que ya comience a desprestigiarse un trabajo en el que depositamos la esperanza. Sí, hombre. En que fuera una base de datos transparente esa del registro de las personas. Ya comenzamos a desprestigiar este Y se proceso. desprestigia con especulaciones. Y bueno, ya nosotros no sabemos si es que alguien desde dentro manipula. Sabemos que mucha gente de repente falló con la información que le dio a los enroladores. Posiblemente eso siempre ha pasado. Pero lo que más nos preocupa, ya nos metieron esa espinita, que alguien desde adentro manipule. ¿Con qué objetivos? Ahora, y con lo de Mario Pérez, Mario, con mucho respeto, aquí todos estamos claros que con esa idea, con esa iniciativa, el hecho es llevar gente a votar en determinado departamento para determinada persona. Y eso ya lo habíamos superado, Mario. La última pausa y tendrán 30 segundos Maribel Espinosa, Olon Valladares y Melissa Elvir para despedirse de Frente a Frente. Bueno, termino ahora sí, unos 30 segundos para cada uno porque ya estoy en el tiempo del otro programa. Abogada Maribel Espinosa en San Pedro Sula. Muy rápido, don Renato, al pueblo de Honduras decirle, el diputado Pérez acaba de confirmar que no hay voluntad política para aprobar una nueva ley electoral y que rija las elecciones primarias. El problema es de voluntad política. Y decirle al pueblo de Honduras, la peor tiranía es aquella que aparenta ser representativa y democrática sin serlo. Por eso tenemos que estar atentos y alertas a otra intentona para quedarse en el poder. Luchemos, pueblo de Honduras. Muchas gracias. Muy bien, Maribel Espinosa, Melissa Elvir. Muchas gracias, Renato, y a toda su audiencia por el espacio. La verdad es que aquí lo que nos queda es, como ciudadanos, empezar a pensar en las personas que elegimos. Ese voto consciente, real y específico para cada una de las personas, poder averiguar sus antecedentes y realmente empezar a razonar ese voto precisamente para buscar desarrollo en nuestro país y no seguir con los mismos políticos de siempre. Muchas gracias, Melissa. Don Olvan Valladares. Renato, solo agradecer enormemente después de 10 meses de arresto domiciliario. Es un desahogo poder venir aquí a frente. Ojalá que mis hijos estén viendo y me den permiso y no vayan a multar porque... Bueno, lo llevan a cuarentena ya. Quiero garantizarles que está bien desinfectado. Solo quiero aprovechar 30 segundos. Yo estoy invitando a todos los miles de televidentes que fueron a enrolarse, que aprovechen en este momento para ir a subsanar cualquier inconsistencia que tengan en su registro. Pero no vayan a esperar a marzo, abril, porque entonces van a ir a la urna que ellos creen que van a votar y van a estar en otro lado
o los nombres van a estar distorsionados. Por favor, en la tarjeta de identidad no solo es para votar, es un documento de identificación que sirve para todos los trámites que el ser humano puede hacer en esta Honduras. Ahora la gente se puede seguir enrolando, ¿verdad? Claro. Ahora, Sí. y aparecer en el censo Para las definitivo o para ya las no. primarias no. O sea que los que hasta el 30 de noviembre nos enrolamos. Así, pueden votar en las primarias, en las generales sí. Pero si yo tengo la tarjeta de identidad vieja y está vigente, aunque no esté enrolado, ahí es donde... ese es el gran desafío que tiene esta gente del Consejo Nacional Electoral resolver ahora. ¿Qué van a hacer? Que ahora en, Sí. el lenguaje moderno ya no se dice desafía, se dice rollo. Ese es el gran problema a resolver ahora. Los que no se enrolaron al 30 de noviembre tienen una tarjeta de identidad que es la vigente hasta el 30 de mayo. Ya el 30 de mayo le vamos a decir tarjeta de identidad vieja, pero va a estar vigente en marzo. No están enrolados, pero ellos dicen tienen que ir a votar porque nadie se puede quedar sin votar. ¿Cómo va a ser entonces el Consejo Nacional Electoral para mezclar los que no se enrolaron con los que se enrolaron? Sí, voten sobre otra vez. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día. A todos muchas gracias, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.